Y vamos a reiniciar, muchachos, vamos a continuar, vamos recibiendo a sus compañeros que se agreguen más adelante. Y les decía que el día de hoy vamos a empezar con el tema siguiente, que es el tema del campo eléctrico. Les pregunto, y quiero que me contesten con sinceridad, les mandé un material a este respecto, les mandé el apunte propiamente, que son mis láminas, así como las vemos de manera regular en el aula, y les mandé por ahí también un video acerca del campo eléctrico. Quiero que me digan si tuvieron la oportunidad de revisar ese material. De lo personal yo no, profe, porque pues como he tenido mucha tarea para hacerlo por día, pues no lo he revisado. Tampoco yo lo he revisado, profe. Tampoco yo, profe. Bien, la idea de que yo se los ponga con anticipación es que ojalá tengan la oportunidad de revisarlo, para que de alguna manera lleguemos a esta sesión donde veamos el tema ya, cuando menos con una idea muy somera de lo que vamos a ver. Entonces yo sé que tienen mucho trabajo, muchachos, y más que con lo que les deja el maestro de física, pero hagan un esfuerzo, por favor, dedíquenle algunos minutitos, no es demasiado. Al video a lo mejor tiene 7 minutos, 8, 10, y el material lo revisan, pues le dan una leída así muy por encimita en otros 10 minutitos. Entonces les encargo, por favor, muchachos, dense la oportunidad, ojalá no les cargue demasiado trabajo. Yo lo entiendo, pues, pero me ayudaría que ustedes tuvieran cuando menos esa lectura previa del material. Pero no hay problema, muchachos, vamos a empezar. Recordando, yo creo que todos hemos oído hablar de los campos, por ejemplo, del campo gravitatorio de la Tierra o del campo gravitatorio universal. Y entonces, cuando hablamos de la palabra campo, muchachos, ¿a qué les suena? ¿A qué se refiere eso? Cualquier idea es buena, muchachos, pueden expresar cualquiera. ¿Como la atracción? Pues tiene algo que ver con eso, pero ¿alguna otra idea, muchachos? Como una onda, profe, o algo así donde va, un medio donde se va a transmitir, ¿no? Un medio, una onda donde se va a transmitir, ok. Una idea adicional, muchachos, ¿alguien más que quiera expresar otra idea? Como un entorno donde está, no sé. Un entorno, muy bien. Abril, si quieres participar, adelante. Creo que veo tu manita levantada, o es tu icono, no sé. No, era mi ratón, perdón. De todas maneras, muchachos, cuando quieran participar, no se limiten, activen su micrófono y adelante, por favor. Entonces ya nos dijo que una región, algo nos dijo Ayelén. Y efectivamente, cuando hablamos de un campo de fútbol, ¿qué es, muchachos? Un espacio. Un espacio donde se juega fútbol, ¿no? Si hablamos de un campo de fútbol americano, igual, ¿no? Sí, también. Es un campo Mismo, ¿no? americano. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un campo eléctrico. ¿A qué le suena entonces si vamos a hablar de un campo eléctrico? Un El espacio espacio donde hay cargas eléctricas. ¿Qué nos decías, perdón, Flandes? Eso mero, Mero. lo que dijo mi compañera. Muy bien. Entonces, efectivamente, vamos a hablar de un espacio donde hay cargas eléctricas, pero sobre todo un espacio donde se manifiestan esos efectos que producen las cargas eléctricas. Ya vimos un primer efecto entre cargas eléctricas. Y este primer efecto es que cuando se encuentran dos cargas cerca, hay una interacción entre ellas que puede ser una fuerza. De hecho, es una fuerza, perdón, puede ser de atracción o de repulsión. Entonces, ese es un primer efecto que ya estudiamos y ya vimos y ya estudiamos cómo determinar su magnitud y su dirección de ese efecto. Pero ahora vamos a hablar del campo, de ese espacio que rodea a estos cuerpos cargados, estas cargas eléctricas, y en dónde se manifiestan estos efectos eléctricos, en este caso, en este primer caso, la fuerza. Bueno, vamos a partir de esa idea, muchachos, acerca de lo que vamos a ver en los siguientes minutos.
Y bueno, voy a compartir mi presentación para que veamos precisamente esta parte. Aquí cuando la tengo planteada, acá está. Está medio lenta mi computadora, pero ustedes disculparán. Y la verdad también me quedé dormido y no pude preparar bien mi presentación, pero bueno, ahorita la arreglamos un poquito. Bien, el día de hoy entonces vamos a ver este campo eléctrico, muchachos. Este campo eléctrico que vamos a poder identificar. Estas son algunas de las representaciones de ese campo eléctrico y te lo vamos a detallar un poquito. Vamos a ver la definición y las expresiones matemáticas de lo que es el campo eléctrico. Si ustedes ven aquí, lo que podemos identificar fácilmente en estas imágenes es que hay cargas eléctricas representadas por estas esferitas que tienen una cierta característica en cuanto a la propiedad de esas cargas eléctricas. Tienen un signo positivo o un signo negativo, si es que son, dependiendo de su naturaleza. Perdón. Y entonces vemos en todos los casos que hay muchas líneas que están aquí en una carga, en esas cargas. Algunas tienen una propiedad muy específica. Antes de pasar a lo siguiente, yo les pregunto, de estas imágenes, ¿ustedes qué pueden observar en relación a estas líneas y las cargas? Que las positivas van hacia afuera y las negativas hacia adentro. Bien, sí, esa es una primera observación muy buena. En este caso, como que están separadas, pero si vemos por aquí, si vemos aquí donde están en conjunto, vemos que eso también se sigue cumpliendo, pero ya aquí aparentemente no van a ninguna parte y no vienen de ninguna parte. Aquí en la negativa aparentemente no vienen de ninguna parte ni van a ninguna parte. Bueno, vienen a la carga negativa, pero no sabemos de dónde vienen. Pero si vemos aquí un par de cargas juntas, podremos ver que estas líneas van siempre de una carga negativa a una carga positiva. Esa es su dirección, y además se manifiestan en todas direcciones alrededor de estas cargas, y esto es precisamente el campo eléctrico, esta región que rodea estas cargas, en donde se manifiestan estos efectos eléctricos. En este caso, este campo eléctrico está representado por estas líneas. Este campo eléctrico se da en todas direcciones, en 3 dimensiones. Aquí solamente lo vemos dibujado en un plano, pero realmente estaría presente en todas direcciones. Bien, entonces hasta ahí vamos a pasar a revisar el material rápidamente, muchachos. Esto es lo que yo les mandé, son las láminas. Y aquí precisamente está de lo que hemos estado hablando. ¿Qué es este campo eléctrico? Precisamente un espacio que rodea a cuerpos electrizados, en este caso cargas eléctricas o cuerpos que tienen una cierta carga eléctrica, donde se manifiestan estos fenómenos electrostáticos. Ya vimos el primer fenómeno, les decía, es la fuerza entre las cargas. ¿Y cómo se caracteriza este campo eléctrico? Bueno, ¿cómo se representa? Y se representa por medio de estas líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza, o sea, líneas que van de una carga a otra, o que entran o salen de una carga, eso es precisamente la forma de representar el campo eléctrico. Esas líneas que veíamos, que ustedes bien nos dijeron que iban entrando a una carga o saliendo de una carga, eso es lo que representa el campo eléctrico. Y la característica de ese campo eléctrico es que tiene una magnitud, o sea, yo puedo determinar en algún punto del espacio de ese campo eléctrico, yo puedo determinar una cantidad que se llama intensidad del campo eléctrico, que es esta que está simbolizada aquí, muchachos, y que esta que está simbolizada aquí con una letra E. El negro, de pronto pierdo el cursor, ya no lo veo. Acá está. Esta letra E representa esa magnitud que yo puedo determinar en algún punto de la región alrededor de estos cuerpos cargados, que se denomina campo eléctrico. Así la simbolizo.
Y me dice que al igual que la fuerza eléctrica, que es lo que ya estudiamos, eso que calculamos con la ley de Coulomb, este campo eléctrico es una magnitud vectorial. Entonces, comparte las mismas características. Es una magnitud vectorial, es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido, al igual que la fuerza. El campo eléctrico tiene esas mismas características, por eso es una cantidad vectorial. Y aquí vemos su representación, muchachos. De hecho, este campo eléctrico nos es útil para poder entender un poquito o tratar de visualizar por qué la interacción entre dos cargas del mismo signo o de signos diferentes. Si alcanzan a ver ustedes en estas primeras cargas que estoy ahorita redondeando, son dos cargas del mismo signo. Y entonces cuando yo dibujo sus líneas de campo, va a pasar esto, porque una propiedad de estas líneas de campo es que no se pueden cruzar en el espacio. Entonces las líneas de esta carga no se pueden cruzar o entrecruzar con las líneas de esta carga, y las dos son positivas. Entonces, si podemos observar ahí, podemos ver ese efecto como de ahí podemos explicar por qué la repulsión, porque si tratamos de acercar dos cargas iguales se repelen, porque sus líneas de campo eléctrico no les permite que se junten, porque la teoría me dice que esas líneas no se pueden juntar ni se pueden entrecruzar. Por el contrario, si se trata de dos cargas de diferente signo, entonces, que es esto que tengo aquí representado, entonces las líneas de campo van a ir fácilmente de una carga positiva a una carga negativa, y entonces se va a establecer como un circuito entre estas dos cargas, y toda la línea que salga de una carga entrará, finalmente recorrerá y regresará a la carga negativa. Estas aquí no están representadas, bueno, pero van a través del espacio y llegan a la otra carga. Entonces eso nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué cuando tengo dos cargas de diferente signo hay una atracción. Es como si estuvieran entrelazadas y tendieran a juntarse. Precisamente estas líneas de campo nos permiten explicar esos fenómenos de atracción y repulsión entre las cargas. Del lado derecho tengo la misma imagen, creo que es un poquito más clara, entre dos cargas de diferente signo. Muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? No, prof. No, profesor. No, prof. No, profe. Gracias. Vamos entonces a la siguiente lámina. Vamos a seguir platicando de esta propiedad que se llama el campo eléctrico. Y entonces, híjole, aquí ya no salió mi lámina. Por una extraña razón, aquí tengo una lámina que no se ve. Es uno de los misterios a veces del PowerPoint, que le inserto alguna imagen y cuando la presento ya no se visualiza. Pero bueno, lo que me decía esta lámina es precisamente esto que ya hemos estado platicando, muchachos. Vamos a revisarlo sobre estas imágenes. Y de hecho ya lo habíamos visto. Me habla de que las líneas de fuerza magnética, las líneas de campo magnético, de campo eléctrico, tienen esta propiedad. Salen de las cargas positivas de manera perpendicular. Si nosotros pudiéramos acercarnos lo suficiente a este punto donde sale esta línea de fuerza, por ejemplo, yo podría ver que es perpendicular a la superficie de esta carga, y así todas las que salen de esta carga son perpendiculares a la superficie de esta carga. Esa es una primera cosa que decía esta lámina. La otra es que en las cargas positivas las líneas de campo eléctrico salen, y en las cargas negativas las líneas de campo eléctrico entran a la carga y también de manera perpendicular. Entonces, básicamente lo que decía esa lámina era esto, y esta representación, bueno, la puse para apoyar esa idea únicamente, y nada más era esta definición en esta segunda lámina. Pero bueno, ya lo estamos platicando. Voy entonces a pasar a mi siguiente lámina, muchachos, que es la más interesante, que es esta.
porque decía yo que esta propiedad que es el campo eléctrico, al igual que la fuerza, es una cantidad vectorial, y que yo puedo determinar su característica, sus valores, sus direcciones. Yo puedo determinar en algún punto del espacio cuál es esa intensidad de campo eléctrico que existe alrededor de un cuerpo cargado o de una serie de cuerpos cargados, porque aquí vamos a hablar también de que cuando hay más de una carga, pues lo que se genera es un campo eléctrico resultante en determinado punto que sea de interés. Entonces, regreso a mi lámina que me dice que la intensidad de campo eléctrico es una fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre una carga de prueba. Esta carga de prueba, muchachos, está simbolizada con esta letra Q0. Por aquí la tengo a la vista. Voy a resaltarla aquí un poquito. Ya me falla la... Tengo demasiado reflejo, ya no veo, pierdo de pronto el punto. Bien, entonces esto que voy a cerrar es la representación de una carga de prueba. Es una carga positiva. También me decía eso la otra lámina. La carga de prueba es un artilugio que yo utilizo para poder evidenciar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Una carga de prueba es una carga que tiene ciertas características. Es una carga puntual para empezar, es una carga que está concentrada en un punto, es una carga positiva siempre, y además es una carga unitaria, es decir, tiene un valor de la unidad, o sea, vale un coulomb, de tal manera que cuando yo la aplico a la ecuación, no afecta a la ecuación porque es como multiplicar por la unidad. Y entonces esta carga de prueba se simboliza con esa letra Q0. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una carga negativa y me interesa saber, yo sé que alrededor de toda esta carga negativa hay un campo eléctrico, porque sé que la región que rodea un cuerpo cargado se denomina campo eléctrico, pero además yo necesito determinar en algún punto que se me ocurra, por ejemplo aquí este puntito que estoy marcando, yo aquí necesito saber qué tan intenso es el campo eléctrico en este punto. A lo mejor mi interés no es ese punto, a lo mejor mi interés es este punto. ¿Qué tan intenso es el campo eléctrico en este punto? Y entonces, para que yo lo pueda determinar, lo que tengo que hacer es colocar una carga de prueba en este punto, es decir, colocar aquí una carga puntual, positiva y unitaria, de tal manera que eso me permita determinar cuánto vale o qué tan intenso es el campo eléctrico en este punto. Entonces voy a colocar ahí una carga de prueba que voy a denominar como Q0, que es una carga puntual, positiva y unitaria. Y entonces yo voy a poder determinar la intensidad de campo eléctrico en este punto. ¿Cómo determino esta intensidad de campo eléctrico? Pues de regreso veo que la definición me dice que esta intensidad de campo eléctrico es una cantidad vectorial que representa la magnitud del campo eléctrico sobre la carga de prueba. Es decir, aquí tengo la expresión, si yo divido la fuerza que se ejerce entre estas dos cargas entre la intensidad o la magnitud de la carga de prueba, entonces obtengo el campo eléctrico. Voy acá a ponerlo en claro esto. La intensidad de campo eléctrico, que es un vector, desde luego, es igual a la fuerza que se ejerce entre las cargas dividida entre la magnitud de la carga de prueba, que yo decía que es una carga puntual, positiva y unitaria. Finalmente lo que pasa con esto es que pues no afecto esta fuerza, pero sí afecto sus unidades. ¿De qué manera? Aquí está el desarrollo de esa ecuación, muchachos. Paso de la definición que el campo eléctrico es la fuerza por dividido entre la carga de prueba. Entonces la fuerza va a ser el producto de este campo eléctrico por la carga de prueba, y de aquí defino la carga de prueba. Bueno, esto nada más es álgebra para determinar cualquiera de los tres parámetros a partir de eso. Lo importante, muchachos, es que cuando yo hago esto,
Si ustedes se acuerdan, la fuerza la medimos ¿en qué, muchachos? La fuerza eléctrica. Muchachos, ¿están ahí? ¿Alguien que me ayude? ¿En qué mido la fuerza eléctrica? Newton. Newton, sí. ¿Y en qué mido la carga? Coulomb. En coulombs. Entonces, ¿cuál es la unidad del campo eléctrico? Newton sobre Coulomb. Bien, se escribe Newton sobre Coulomb, se lee como todo Newton por Coulomb. Se lee Newton por Coulomb, aunque se escribe Newton sobre Coulomb. Bien, Newton por Coulomb. Y efectivamente, entonces, esta es las unidades del campo eléctrico. Vamos a ver cómo podemos calcular el campo eléctrico en esta dirección. Vamos a ver aquí el esquemita que está marcado acá debajo de la lámina, muchachos. Tengo aquí, si se dan cuenta, tengo una carga negativa, que es el caso que estaba lloviendo. Y tengo una carga de prueba que es positiva, puntual y unitaria, y entonces veo que entre estas dos cargas hay una fuerza de atracción. Entonces, para yo determinar el campo eléctrico, tengo que determinar, al igual que cuando hice con las fuerzas, tengo que determinar la dirección de ese campo eléctrico. Y para determinar esa dirección de ese campo eléctrico, tengo que recordar que la dirección del campo eléctrico es idéntica a la dirección de la fuerza que se genera entre las cargas. Y yo les pregunto, ¿cómo calculo, cómo visualizo la dirección en que se genera la fuerza entre estas cargas? Por ejemplo, aquí tengo la carga, esta carga negativa y esta carga de prueba. ¿Cómo visualizo esa dirección, muchachos? ¿Alguna idea? Trazando los vectores. Sí, voy a trazar los vectores, pero antes de trazar los vectores tengo que tener una guía sobre dónde voy a trazar esos vectores. ¿Cómo hago para poder visualizar dónde voy a trazar esos vectores? ¿Otra idea, muchachos? Un eje cartesiano. Bien, al final van sobre unos ejes cartesianos, pero recuerden, hay por ahí una conclusión de la ley de Coulomb que vimos, que decíamos en dónde se manifiestan las fuerzas que existen entre dos cargas, y para poderlas trazar teníamos que trazar una línea que las uniera. Ese es el punto que quiero que recuerden y que no olviden. Para que yo pueda definir la dirección en que se manifiesta una fuerza o un campo eléctrico en este caso, tengo que trazar una línea que una a las cargas, a mi carga que genera el campo y a mi carga de prueba. Y entonces ahí sé que va a haber ahí se va a manifestar tanto la fuerza como el campo eléctrico, porque las dos coinciden en la misma dirección, de hecho en el mismo sentido. Ahora pregunto, muchachos, si esta es una carga positiva, pero una carga negativa está azul, y esta rojita es una carga positiva, que es una carga de prueba, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza que esta carga azul ejerce sobre esta carga roja? Hacia adentro, profe. Hacia adentro, así como las flechas que están alrededor de la carga negativa, ¿no? Sí. Sí. Entrando igual, apuntando hacia adentro de la carga. Y entonces yo podría decir que el campo eléctrico sobre esta carga de prueba tendría esta dirección, porque la fuerza también tendría esta dirección. Y entonces ahí corroboro que aquí tendría ya un campo eléctrico, que es una magnitud vectorial, que me dice qué tan intenso es este efecto en este punto, cuando yo coloco una carga de prueba. Y entonces ya definí la dirección, pero me hace falta definir la magnitud de este campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si regresamos a la lámina, en el caso de este ejemplo, veo que es la fuerza entre la carga. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Cuando yo hago la fuerza entre la carga, con la ley de Coulomb, necesito multiplicar la carga por la carga 1, por ejemplo, por la carga 2. Vamos a hablar que esto es la carga 1. Por la carga 2, pero en este caso mi carga 2 es mi carga de prueba. Entonces mi carga de prueba la simbolizo como Q0 y entre el cuadrado de la distancia. Pero además lo tengo que dividir entre la carga de prueba, porque esa es mi definición del campo eléctrico, es la fuerza por unidad de carga, o por dividir entre la carga de prueba, está Q0. Cuando yo hago esta operación, muchachos,
Me voy a ahorrar el álgebra, ya está especificada abajo. Simplemente lo que pasa es que esta Q0 y esta Q0 se van a eliminar, y entonces mi expresión matemática para determinar el campo eléctrico va a quedar expresada de esta manera. K, en este caso Q1, que es la que produce el campo, entre la distancia al cuadrado que separa a la carga con el punto donde estoy tratando de evaluar el campo eléctrico, que sería esta distancia. Esta distancia R. Y entonces, muchachos, les pregunto, identificamos cuál es la diferencia entre esta fórmula que acabo de expresar y la ley de Coulomb. Sí, profe. ¿Cuál Ok. es la diferencia, muchachos? Que ahora va a haber una carga de prueba, pero pues finalmente se elimina. Sí va a haber una carga de prueba, pero si se dan cuenta ya no aparece ahí. Comparemos esta expresión con la original para calcular la fuerza. Este es el campo eléctrico, desde luego este no es fuerza, ¿verdad? Este es el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico. Pero cuando yo calculo la fuerza, mi expresión es así, una K por una Q1 por una Q2 entre una distancia que separa esas cargas al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? En esta se trabaja con una sola carga que viene siendo la negativa. Muy bien, ¿cuál es tu nombre, García Martínez? ¿Cuál es tu nombre? Uriel Alejandro. Uriel. Ok, Uriel, gracias. Efectivamente, esa es la diferencia. Aquí solamente, cuando yo calculo el campo eléctrico, solamente interviene una carga, o sea, la carga que genera ese campo eléctrico. Es decir, yo aquí nada más quiero enfatizar para que vean y vean que no hay que aprenderse nuevas fórmulas. Si ya conocemos la fórmula de la fuerza y identifico el concepto de que el campo eléctrico solamente, para que exista campo eléctrico, solamente se requiere que exista una carga, entonces lo único que tengo que hacer para pasar de aquí es prescindir de la carga 2, y entonces ya tengo la fórmula del campo eléctrico. Para que exista campo eléctrico solamente es suficiente que exista una carga, aunque si hay dos, pues voy a tener un campo eléctrico resultante, y voy a tener que sumar vectorialmente eso. Pero para calcular la magnitud de un campo eléctrico, únicamente necesito la magnitud de la carga que genera ese campo eléctrico y la distancia que separa a donde yo coloque la carga de prueba a la carga que está generando el campo eléctrico. Entonces, muchachos, ¿se entiende eso? Bueno, esto nada más es para que vean que no tenemos que aprendernos nuevas fórmulas. Esto ya lo conocemos. Bien, nada más voy a hacerlo. Y la dirección, bueno, la determinaré en su momento de acuerdo a la inclinación de esta línea que une la carga de prueba con la carga que genera el campo eléctrico. Voy a hacer algo similar para mi carga positiva. Voy a agregar una carga de prueba aquí, en este punto del espacio, y mi interés ahora es determinar cuánto vale el campo eléctrico que genera esta carga positiva en este punto donde estoy colocando a la carga de prueba Q0. Pregunto nuevamente, muchachos, ¿cómo hago para visualizar la dirección que tiene este campo eléctrico en ese punto? Dibujando una línea que las una. Ajá, muy bien. Voy a trazar una línea que las una a mi carga que genera el campo eléctrico con esta carga de prueba que estoy colocando aquí para visualizar, precisamente para manifestar ese campo eléctrico. Entonces, ahí va a estar. Y la otra cosa que pregunto, muchachos, ¿hacia dónde apuntaría este campo eléctrico si tiene la misma dirección que la fuerza, ¿sí?,
Entonces, hacia dónde apuntaría la fuerza que genera la carga positiva con respecto a esta carga de prueba, que también va a ser una carga positiva. ¿Hacia dónde apuntaría esa fuerza? Hacia afuera, hacia la carga de prueba. Hacia la carga de prueba, o en este caso, como se manifiesta sobre este punto donde está la carga de prueba, en esta misma dirección y con este sentido. Trataría de alejarse esta carga de prueba de esta carga que está generando el campo eléctrico, y entonces entre esta carga de prueba y este campo eléctrico pues hay una distancia de separación. Si esta carga, voy a llamarle, esta carga tiene una magnitud Q, ¿cómo determino el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico debido a esta carga Q en este punto? Si lo único que digo es que no hay, lo que hay ahí es aire vacío. Muchachos, ¿cuánto vale el campo eléctrico en este punto? ¿Cuánto vale, muchachos? Eso, no, aquí no entraría lo de la tarea, por ejemplo, permitividad relativa. Sí, aquí estoy hablando de que no, aquí está en el aire vacío. Aquí no hay permitividad relativa absoluta. Acá está arriba, muchachos, acá está. ¿Cuánto vale esta intensidad de campo eléctrico? Pues vale la constante K, que es algo que me dice que esta carga está en el aire o en el vacío, porque es la permitividad, la constante de proporcionalidad que corresponde al aire o al vacío, multiplicada por ¿qué? Por la magnitud de la carga que está generando en el campo eléctrico entre el cuadrado de la distancia que separa a la carga con respecto a la carga de prueba. Y esta es solamente la magnitud. Desde luego habría que determinar la dirección de que tiene este vector aquí. Bueno, estamos hablando de las magnitudes. Bien, ahora bien, nos quedan 5 minutos. Bien, voy a suponer ahora, tengo una carga aquí, una carga positiva, por ejemplo. Voy a colocar aquí una carguita de prueba, es una carga puntual positiva y unitaria. Pero además ahora voy a suponer que esto está inmerso en un medio que es diferente al aire o al vacío. Está en un medio en el cual la permitividad de este medio está expresada de esta manera. Esta es la permitividad del medio, la permitividad absoluta del medio. Y entonces mi interés es determinar cuánto vale el campo eléctrico que genera esa carga, esta carga, que todavía no le pongo un nombre, perdón, esta carga que le voy a llamar, para diferenciar, le voy a llamar Q2, sobre esta carga de prueba. Bueno, nuevamente, para poder determinar en dónde está, qué dirección tiene este campo eléctrico, pues voy a unir las dos cargas con una línea punteada, con una línea, con una línea de acción. Como son dos cargas positivas, bueno, puedo ver que en esta dirección sería la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 2, y esa dirección va a corresponder con la fuerza, con la dirección que tenga el campo eléctrico como vector. Pero, ¿cómo calcularía esta magnitud del campo eléctrico, muchachos? Si considero que aquí tengo un medio diferente al aire, ahora sí lo que me decías, Alejandra, ahora sí tengo un medio diferente al aire, y entonces tengo que tomar en cuenta eso, porque aquí ya no va a aplicar esta acá. ¿Cómo quedaría expresada esta ecuación? Ahora tomando en cuenta que tengo aquí un medio con permitividad absoluta diferente al aire o al vacío. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Dulce, ayúdame. No, profe. ¿Alguien más? Utilizamos la fórmula de 4pi por... Se me olvidó el nombre de la
Sí, muy bien, Uriel. Sí, efectivamente, esta acá es el resultado de dividir 1 sobre 4pi y la permitividad del aire o el vacío. Cuando es un material diferente al aire o el vacío, yo tengo que transformar esta ecuación a esto, 1 sobre 4pi epsilon, si lo que conozco es la permitividad absoluta del otro medio. ¿Y por qué la voy a multiplicar? Pues por esta carga que genera el campo eléctrico Q2. Y la voy a dividir entre la distancia que separa a la carga 2 de la carga de prueba elevada al cuadrado. Entonces, esta es mi segunda expresión cuando este no es aire vacío, pero además conozco esto que es una permitividad absoluta de otro medio. Acuérdense que esto es permitividad absoluta. Voy a abreviar porque se me está acabando el tiempo. Y bien, si yo si yo supongo que, voy a hacer la misma suposición sobre pero voy a decir que ahora tengo un medio que tiene una permitividad relativa. Ahora no conozco una permitividad absoluta, sino que conozco una permitividad relativa. Entonces, ¿cómo puedo expresar o calcular este campo eléctrico en un medio que tiene una permitividad relativa, de lo cual conozco una permitividad relativa, muchachos? Díganme. El 1 sobre 4pi permitividad relativa por permitividad absoluta. Así es, Alejandra, gracias. La permitividad relativa, que es lo que yo conozco, por la permitividad absoluta del aire o el vacío, que es mi permitividad de referencia. Y entonces ya nada más voy a multiplicar por el valor de mi carga que genera el campo eléctrico, en este caso mi carga 2, entre mi distancia al cuadrado. Bien, muchachos, entonces ya aquí tenemos la tercera expresión. Estas tres expresiones son las que van a permitir calcular la intensidad del campo eléctrico debido a una carga, en un punto del espacio debido a una carga. Se está acabando la sesión, muchachos. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. En la siguiente sesión, bueno, voy a proponer unos ejercicios, espero que intenten hacerlos. En la próxima sesión vamos a ver ya el detalle de resolver combinaciones de cargas, pero el tratamiento va a ser exactamente igual que con las fuerzas, así que no hay nada nuevo en el espacio. Lo único nuevo es el cambio de esta forma de calcular la expresión. Muchachos, estamos por acabar el tiempo. Les agradezco su asistencia. Les pido que estén al pendiente y que tengan un excelente día, muchachos. Estamos en contacto. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.